Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en Barajas, a punto de salir. Dirección, ¿cómo se llama? Pues ya estamos en Sofía, chavales. Vamos a abrir la cerveza y vamos a brindar. Está gastando megas a lo tonto. Que va, De hecho, Vladimir Chekhov, el original que dio el nombre a nuestra compañía. Venía aquí a por garrafas para luego llevárselas a casa de agua caliente y ducharse. No te repitas, ¿sabes? Repitas tú, tío. Apaga y vámonos. Paco, ¿a qué hora llegó al final? ¿A las 4 llegaste? Joder. Hola, soy Paco, tengo 33 años y este último tiempo lo he dedicado a hacer el doctorado en antropología y la danza y el teatro. Bueno, pues ya estáis todos hasta que lleguéis a Beirut y según a Paloma. Tenéis que desayunar bien, que hoy tenemos un día largo. Por la tarde habéis quedado con la gente de Alma Alter, la compañía de teatro en la que trabajaron Santiago y Manolo para echar un rato. Y antes tenemos que dar una vuelta por el centro, que ayer solo contasteis historietas. Menos mal que yo hable un poco de Bulgaria, que si no... Pues hoy ya podéis espabilar, primera expedición, que yo no voy a contar nada más. La historia de todo esto tiene que ver con que Bulgaria, aparte de ser nación muy al principio, siglo VII, pues luego el resto de su historia se la pasan bajo el Imperio Otomano. Esto no deja de ser nada más que una más de las provincias europeas del Imperio Otomano. Llega un momento a finales del 19 y con cierta expansión y nacimiento de los nacionalismos a la manera contemporánea, y los búlgaros son uno de los que empiezan a buscar su independencia como nación del Imperio Otomano. Y aquí tenemos los símbolos nacionales por antonomasia: la catedral, el parlamento y el monumento a la liberación del Imperio Otomano. Cuando se está deshaciendo el Imperio Otomano y hay que quedarse con los nuevos cachos que salgan de territorio en esa nueva repartición de la historia, pues los rusos son los que se ponen a ayudar a los búlgaros en todo esto, en la independencia, en la creación de una nación donde la identidad búlgara empieza a, de alguna manera, eslavizarse como contraposición a la cultura y los años de dominación turco-otomana. Con lo cual, los búlgaros empiezan a resaltar elementos como la religión ortodoxa, el cirílico. La independencia de Bulgaria es de principios del siglo XX, 1908 por ahí más o menos. Y bueno, pues tienen ahí unos años de pseudo independencia hasta que después llegan los rusos otra vez, más bien la Unión Soviética, y vuelven a ser no parte de las repúblicas soviéticas y de la URSS, pero sí se la considera como la nación hermana por antonomasia de la URSS. Con lo cual vuelven a estar sometidos otra vez al imperio. Total, que esta gente salieron del Imperio Otomano, cayeron en manos de los rusos y ahora están en manos de la Unión Europea y todos están contentos. ¿Qué os decía yo de la influencia rusa en todo esto? Mira, ¿es ruso o no es ruso? Estamos dejando aparte toda esa parte del centro de Sofía con todos los símbolos de la nación, pero esos símbolos del 19, principios del 20, el parlamento, la catedral. Y ahora vamos a pasar a la otra parte donde los símbolos de la nación son ya de la etapa postrevolucionaria y de la etapa del comunismo. Chan, 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 chan. ¡Buah! El edificio del partido. ¿De qué partido? Del único que hubo durante toda la etapa socialista, el Partido Socialista Búlgaro. Y ahí está, con su monumentalidad, como podría ser Moscú, y unido a esta tremenda plaza, espacios súper abiertos, simetría. ¿Qué voy a decir que no sepáis? Bueno, no ha estado tan mal. Venga, pero daros prisa que tenéis que comer y habéis quedado con la gente de Alma Alter.
Dios, parece Congreso de los Diputados en España, tío. No lo compares todo con tu pueblo, que eso es una forma muy mala de viajar, De hecho, son mucho más esbeltos estos leones que los nuestros, más grandes. Bueno, mucho más. Son más leonidas. Tienen el rabo más largo, más grande, me acuerdo. ¿Tú quieres más pan? ¿Tú no quieres pan? Que aproveche. Estamos en un país civilizado, pero como nos gusta comer aquí en la calle, en el suelo. Alma Alter. ¡Qué guay! Mi nombre es Miguela. ¿Tu nombre? No. They managed to cross the barrier of the not understanding the language by just abandoning the language and focusing on something that they can both understand. Ah, esto sí que me interesa. Por fin mi especialidad, cómo se hace el encuentro con el otro. ¿Qué pasa cuando no hay lengua común? Cuando el sistema del otro es diferente. Lo primero es entender que el sistema sea diferente no significa que el otro no tenga sistema. Porque si no, os pasa como a Colón, que creía que los indios, por no hablar castellano, no tenían lengua. Llegó a escribir incluso que mandaba indios a la península para que aprendieran a hablar. Término que avergonzó tanto a los traductores franceses que lo tradujeron como para que aprendieran nuestra lengua. Nuestra lengua, vuestra lengua, o cualquier otra categorización del mundo, es una convención entre todas, no la forma natural en la que se organizan las cosas. Colón se empeñaba por el contrario en que su lengua debía ser universal, y buscaba palabras castellanas en lo que le decían los indígenas e insistía en corregirles la pronunciación. Mi intención. Intención. Por otro lado, el acto de nombrar es en cierto sentido una toma de posesión de las cosas. Colón lo hizo con las tierras que se iba encontrando. Por supuesto, estas tierras tenían ya nombres indígenas, pero había que poseerlas poniéndoles el nombre correcto, el nombre que se corresponde con su naturaleza, como bien manda Aristóteles. Y Colón pensaba que era de justicia que esas islas se llamasen, en orden de descubrimiento según era la jerarquía, para él universal, de su propio mundo. Dios, la Virgen María, el Rey y la Reina. Y las islas fueron San Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina y la Isabel. Este afán por poseer las cosas nombrándolas también se vuelve hacia uno mismo. No quiere conocerse, poseerse, y se renombra. Como Colón, que cambió su nombre varias veces hasta que significó lo que él era o quería ser. El colonizador, Colón, que lleva a Cristo, Cristóbal. Y eso sucede tanto en el mundo real como aquí, que he visto que lo primero que hacíais es deciros el nombre. El encuentro que se da fuera en el mundo real no parece tan diferente al que sucede aquí dentro. Observar un viaje, observar el mundo, se parece por tanto a ver un espectáculo teatral. Es enfrentarse a la realidad. Yo voy donde me diga ella, donde ella me diga yo voy. No sé, no tengo idea. Se ha quedado una persona sola ahí. But I want to be alone. I want to be alone. Santiago, ако ние не се разбираме, но сме заедно, ще се разберем. Why is that so uncomfortable for human being not to understand? Is there a way to make communication without understanding, without reasonable understanding? Yes. No. And working in this thing because I'm interested in this topic. That we don't understand each other. The problem was that The problem is that we don't we understand. don't understand ourselves. If you cannot understand yourself, it's not possible to understand the
Yeah, in one sense, yes, but I think it works contradictory in both senses. I was watching a documentary film about Middle East. It was saying at one time that nations that doesn't know its history are obligated to repeat the history because they don't know their history. But it's more or less what you're saying. Like the problem is that we don't know ourselves that much. But in this documentary, they say, and I quite agree with this thing, that in the Middle East, for example, the problem is that they know their history too much. It's just the opposite. They cannot solve the conflicts they have between them because they know their history too much. They know themselves too much. They know very much every single day they've had a war. War in life is not so different than war in theater. Ay, qué bien sienta encontrarse un rato con el otro, ¿eh? O por lo menos intentarlo. Encontrarse con el otro que es otro geográficamente, con estas gentes tan guays de alma alter, y también encontrarse con el que es otro temporalmente, con Colón, con Aristóteles, con la historia. Ravensthal. Igualdad. Encontrarse con lo que los jóvenes pintan en las paredes para analizar su tiempo y con lo que los más mayores tienen que hacer para resistir al suyo. Bueno, ¿y vosotros qué? Que ya lleváis 2 días en Sofía, habrá que moverse, ¿no? Estamos haciendo los carteles para mañana. Painot Autostop, Upload. Vamos a poner, por favor, llévennos. Somos buena gente. Mañana está clarinete que nos vamos a un autostop sí o sí. Y nos ahorramos el transporte a Plovdiv. Es que no probaron de cobardes. Claro. Es de cobardes. Hombre, y mañana es la ruta más fácil, es Bulgaria, no hay transporte internacional, no hay frontera, no hay nada. Luego yo ya me pillo un taxi. Venga, ya tengo una P. ¿Quién quiere hacer la L? Yo. El tapermama búlgaro. El tupperware. Es comida tradicional, pero del supermercado. Polnenichuski, que son pimientos rellenos. Sarmí, y esos son de parra, y estos son de repollo. Luego tenemos esto, que es sirene, el queso blanco, ese salado que comíamos ayer. Picanda salata, como leche, y tiene pimiento rojo. Es Neshanka salata, que esto es yogur con pepino y copper. Esto es schnitzel, que creo que es una cosa alemana. Y panes. Todo esto nos ha costado, y una cerveza grande, 19 levas, 10 euros. Vale, pero ¿cuántos habéis gastado en todo el día? Bueno, no está mal. Si os habéis gastado 6,7 euros, os sobran hasta los 20, 13,3. Que sumados a los 24 que ya teníais acumulados, tenéis una reserva de 37,3. Bueno. Mamá, ¿has visto cómo en esos países también hay comida que no pasamos tan mal? Estamos todos bien, no os echo de menos. No, de momento vamos bien, pero es que luego va a faltar seguro, ¿sabes? O sea, al día siguiente el autobús a Edirne cuesta 15 euros, nos damos 15 pavos en el autobús, ya a los 20 del día los tenemos. Ya ves, Y hay transporte casi todos los días, la mayoría del día nos vamos a estar moviendo. Espera, ¿qué pasa en la frontera, has dicho? Que hay mucha gente esperando todo el rato. Hay un artículo incluso que habla de la relación del Brexit, ¿sabes? De que como hay camiones que van a Inglaterra, hay como inestabilidad y no se sabe qué va a pasar. Las noticias búlgaras dicen que ya se ha normalizado y las noticias en inglés dicen que no. Léganos. Schönen Abend. Goodbye. ¡Wow! Beatriz, no lo hagas tú a lo que es. Yo voy a contarte la historieta de Yo verdad. voy a hablar de mi libro. Yo he venido a contarte la historieta simpático, de verdad, señor mayor, a contar una... Con mi pijama a rayas. Con mi pijama a rayas. He sido consciente de que estaba en la cámara y aún así he dicho, Santiago, no te vengas Me abajo, síguele expongo, yo, me síguele expongo. yo.